Hola, bienvenidos a la segunda parte de Duane y Stephen. Hoy un secreto del pasado lo cambiará todo. Espero que la disfruten. Capítulo 7. Ecos de una vida nueva. 3 semanas después de la despedida, Richard estaba preocupado. No, preocupado era un eufemismo, estaba aterrorizado. Stephen Vance, el hombre que parecía hecho de acero y ambición, se estaba oxidando ante sus ojos. Había perdido más de 10 kilos, su piel tenía un tono grisáceo y las ojeras bajo sus ojos parecían hematomas. No dormía, apenas comía y las pocas veces que Richard lograba obligarlo a tragar un sándwich, Steven lo vomitaba casi inmediatamente. Pero lo peor era la ética de trabajo suicida, 18, 20 horas al día revisando contratos irrelevantes y corrigiendo comas en informes perfectos, buscando cualquier excusa para no detenerse, para no pensar. La mansión era un mausoleo. Richard había ido a recoger unos documentos y encontró la casa congelada en el tiempo, exactamente como Duane la había dejado la noche de la huida. El jarrón en la cocina contenía flores podridas y secas. Los platos de aquella cena de la pizza seguían en el fregadero cubiertos de moho y la puerta de la habitación de Duane estaba cerrada, intocable. Y lo más inquietante, Steven dormía en el sofá de la sala, hecho un ovillo, con la ropa del trabajo puesta. «Jefe, ¿por qué no subes a tu cama?», había preguntado Richard. Stephen, con la voz rota y la mirada perdida, respondió, «Huele a él. Las sábanas, la almohada, todo huele a él. No puedo profanar ese olor con mi presencia». Fue en ese momento que Richard decidió intervenir e hizo lo que cualquier buen amigo y asistente desesperado haría, llamó a Duane. Duane estaba sentado en la sala de espera de la clínica, con las manos apretadas entre las rodillas. Llevaba 3 semanas sintiéndose mal, con náuseas constantes, fatiga extrema y mareos. Había asumido que era estrés, que era el corazón roto manifestándose físicamente, pero esa mañana, cuando vomitó por 5ª vez consecutiva, su padre lo había arrastrado prácticamente al médico. Joan Donovan, llamó la enfermera. Se levantó con piernas temblorosas y siguió a la enfermera a un consultorio pequeño donde la doctora Sato, una beta de mediana edad con expresión amable, lo recibió. «Entonces, Duane, ¿qué te trae hoy?» «Yo he estado enfermo. Vómitos, náuseas, cansancio. Pensé que era gripe, pero ya van 3 semanas». La doctora tomó notas y entonces preguntó, casi casualmente, «¿Cuándo fue tu último celo?» Duane parpadeó. Hace como 3 meses. Pero uso supresores, así que no son regulares de todos modos. ¿Y has sido sexualmente activo? El rostro de Duane se calentó. Sí. Bueno, lo era. Ya no. Terminamos hace 3 semanas. La doctora Sato asintió, sabiendo la respuesta antes de confirmarla. Duane, me gustaría hacerte un análisis de sangre. Solo para descartar algunas cosas. ¿Cómo qué? Como un embarazo. El mundo de Duane se inclinó violentamente hacia un lado. Eso es imposible. Yo tomo supresores. Y mi pareja era alfa dominante, usábamos protección la mayoría de las veces, y... Los supresores no son 100% efectivos, dijo la doctora gentilmente, especialmente si hay un vínculo fuerte entre el omega y el alfa. Los cuerpos encuentran formas. Duane sintió que no podía respirar. Yo no puedo estar embarazado. No ahora. No así. 30 minutos después, Duane estaba sentado en la misma silla, mirando fijamente la pared, cuando la doctora Sato regresó con una carpeta. Su expresión lo dijo todo antes de abrir la boca. «Felicidades, Duane. Estás embarazado. Aproximadamente 8 semanas». Las palabras no tenían sentido, eran sonidos sin significado. «¿Qué? Estás embarazado. Tu nivel de HCG es elevado, consistente con un embarazo temprano. Me gustaría programar una ecografía para...» «No», Duane se levantó abruptamente. «No, esto no puede estar pasando. Yo, él, nosotros». Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Todo el dolor de las últimas 3 semanas, toda la tristeza y la rabia estallaron de repente.
Respira, Duan. La doctora puso una mano gentil en su hombro. Sé que es un shock. Pero necesito que te calmes por el bebé. El bebé, Duan se dejó caer de vuelta en la silla. Hay un bebé. Dentro de mí. El bebé de Steven. ¿Steven es el padre?, preguntó la doctora. Duan asintió, incapaz de hablar. ¿Quieres contactarlo? No, la respuesta salió demasiado rápida, demasiado vehemente. No. No puedes saber. No, no todavía. Duan, el padre tiene derecho. El padre me dijo que lo nuestro fue solo un contrato. Duan se limpió los ojos furiosamente. Me echó de su vida. Me dejó claro que era solo un empleado. No voy a volver arrastrándome porque estoy embarazado. No voy a ser una obligación. La doctora Sato suspiró. Entiendo que estás herido. Pero esto es más grande que el dolor de una relación rota. Hay un bebé involucrado ahora. Lo sé, susurró Duan. Créeme, lo sé. Esa noche, en el apartamento de Duan y su padre, Duan estaba sentado en el sofá con las piernas recogidas contra su pecho. Los resultados del análisis de sangre descansaban sobre la mesita de café y las palabras positivo. Embarazo confirmado parecían palpitar con cada latido de su corazón. Su padre entró desde la cocina trayendo 2 tazas de té de manzanilla. Hijo, se detuvo al ver la expresión en el rostro de Duan y se sentó a su lado. Sea lo que sea, no tienes que enfrentarlo solo. Papá, su voz se quebró. Estoy embarazado. El silencio que siguió fue gentil. Su padre parpadeó, procesando las palabras, y su expresión pasó de la sorpresa a una mezcla de preocupación y ternura. ¿Embarazado? Duan asintió con una lágrima rodando por su mejilla. De Steven. 8 semanas. Su padre extendió sus brazos y Duan se derrumbó en ellos. No sé qué hacer, papá, sollozó Duan. Todavía lo amo tanto que me duele. Y ahora hay un bebé. Nuestro bebé. Y él ni siquiera sabe y, probablemente no le importaría porque me dejó muy claro que yo no era suficiente para él. Tranquilo, hijo. Respira conmigo, su padre le frotó la espalda. Duan se aferró a la camisa de su padre. Tengo tanto miedo. ¿Cómo voy a hacer esto? Apenas puedo pagar mi matrícula. No tengo un trabajo estable. Oye, mírame, su padre lo apartó gentilmente. El amor es más fuerte que el miedo. Cuando amas a alguien con todo tu corazón, encuentras la manera. Y tú, hijo, tienes el corazón más grande que conozco. Ese bebé va a tener el mejor padre del mundo. Y no estará solo. Yo estoy aquí. Papá, Duan sintió como algo se aflojaba en su pecho. Vamos a hacerlo juntos. Convertiremos tu habitación en un cuarto para el bebé. Lo resolveremos. Duan asintió, pero entonces recordó. Hay algo más. No quiero decirle a Steven. Al menos, no todavía. Hijo, su padre suspiró. Ese bebé es hijo de Steven también. Él tiene derecho a saberlo. Derecho, Duan se levantó nervioso. Papá, él me dijo que me fuera. Me hizo sentir como si yo fuera un error. Y ahora se supone que debo llamarlo y decirle, hey, por cierto, ¿estoy embarazado? ¿Para qué? Para darle la oportunidad de elegir, respondió su padre. Algún día, ese bebé va a preguntarte sobre su otro padre. Y tú vas a querer poder decirle que fuiste honesto. Y si él no quiere, la voz de Duan se rompió. ¿Y si ve a nuestro bebé como una obligación? No quiero eso para mi hijo. Su padre puso una mano en su hombro. Entonces, cuando estés listo, hablarás con él. No hay prisa. Pero no tomes esa decisión desde el dolor. Tómala desde el amor. Duan cerró los ojos. Sé exactamente cómo reaccionaría. Con ese rostro frío y calculador. Ofrecería dinero, soporte financiero, acuerdos legales. Pero no ofrecería amor. Y mi bebé merece amor, papá. Merece más que migajas.
Su padre lo observó en silencio. ¿Qué vas a hacer entonces? Dwan respiró profundo, tocando su vientre con ambas manos. Voy a terminar mi carrera. Voy a graduarme. Voy a tener este bebé. Y voy a ser el mejor padre que pueda ser. Con o sin Steven Vance. Ok, su padre sonrió con orgullo. Entonces eso es lo que haremos. Juntos. Esa noche, Dwan se quedó dormido con el papel de los resultados en el bolsillo, ya no como una sentencia, sino como una promesa de que el amor verdadero siempre encuentra la manera. 2 semanas después, Dwan se reunió con Richard en una cafetería discreta. Richard había sido persistente hasta que Dwan aceptó. No debería estar aquí, dijo Dwan, su mano viajando inconscientemente a su vientre, ahora con una pequeña curva que solo él y su padre conocían. Y sin embargo, aquí estás, respondió Richard, observándolo con esos ojos demasiado perceptivos. Te ves mejor que Steven, pero no mucho mejor. Gracias, qué halagador. Hablo en serio, Dwan. Estoy preocupado. Por ambos. No necesitas preocuparte por mí. Estoy bien. Richard notó el gesto repetitivo. La mano de Dwan viajaba inconscientemente a su vientre plano, acariciándolo en círculos protectores. Las piezas del rompecabezas encajaron con un clic ensordecedor en la mente de Richard. ¿De cuánto tiempo estás?, preguntó Richard de repente. Dwan se congeló. No sé de qué hablas. Dwan, por favor, Richard se inclinó hacia adelante. Trabajo con alfas y omegas todo el tiempo. Reconozco los signos. ¿Y Steven? Stephen ha estado vomitando durante semanas. Tiene todos los síntomas del síndrome de vínculo de embarazo. Su cuerpo sabe lo que su cerebro niega. Sabe que hay un bebé en camino. Dwan bajó la mirada. 2 meses, susurró finalmente. Me enteré unos días después de haberme ido. ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Para qué? Los ojos de Dwan se llenaron de lágrimas de rabia. ¿Para qué, Richard? Me dijo que lo nuestro fue conveniencia. ¿Quieres que le diga que estoy embarazado para que me acepte por obligación? No. Mi hijo merece ser deseado, no tolerado. Dwan, él es un idiota, dijo Richard con vehemencia. Un idiota aterrorizado que destruyó lo único bueno que tenía. Pero te ama. Maldita sea, te ama tanto que se está muriendo sin ti. Mira esto. Richard le mostró una foto de la oficina de Steven, cubierta de fotografías borrosas de Dwan impresas en papel normal, como un santuario. Se pasa horas mirándolas, Dwan. No come. No duerme. Está consumiéndose. Él tiene derecho a saberlo. Dwan empujó el teléfono de vuelta. No puedo, Richard. Si lo veo, si huelo sus feromonas, me voy a romper. Y ahora tengo que ser fuerte por 2. No te pido que lo salves. Te pido que le des la oportunidad de ser padre. Tengo miedo, admitió Dwan. ¿Qué si le digo y sigue siendo frío? Entonces deja que yo sea el intermediario. Déjame hablar con el primero. Dwan lo miró por un largo momento. No le digas todavía. Prométemelo. Cuando esté listo, yo se lo diré. Richard aceptó a regañadientes y Dwan se marchó, dejando al asistente con el peso del secreto. Esa noche, en su apartamento, Dwan estaba acostado mirando el techo con la mano sobre su vientre. Hola, pequeño, susurró. Soy tu papá. Tu papá Dwan. Hay otro papá también, pero es complicado. Es frío y tiene problemas de confianza, pero también puede ser dulce. No sé si alguna vez lo conocerás, porque tengo miedo de que te lastime como a mí. Pero si hay una pequeña posibilidad de que pueda ser el padre que mereces, tal vez valga la pena el riesgo. Al mismo tiempo, a las 2 de la madrugada en su oficina, Steven estaba rodeado de plantas medio muertas y fotografías de Dwan, vomitando en el baño privado por 7ª vez. Los doctores decían que era estrés, pero Steven sabía, en un nivel profundo e instintivo, que era algo más. Era como si su cuerpo estuviera buscando a alguien. Se lavó la cara, viéndose terrible, consumido.
¿Qué me está pasando?, susurró a su reflejo. Sabía que había perdido algo precioso y que el tiempo se agotaba, sin saber que la vida que había ayudado a crear estaba creciendo mientras él se marchitaba. 2 meses después, el día de la graduación, el auditorio estaba lleno de aplausos. Duane Donovan, anunció el decano. Summa cum laude. Duane caminó hacia el escenario ajustándose la toga que disimulaba la curva de su vientre de 4 meses. Había sido un infierno estudiar con el corazón roto y las hormonas disparadas, pero lo había logrado. Al bajar, su padre lo abrazó llorando. «Ese es mi hijo. Estoy tan orgulloso de ti». «Gracias, papá», Duane se aferró a él. «Nunca me dejaste caer. Nunca. Somos tú y yo contra el mundo». «¿Y el pequeño?», susurró su padre tocando el vientre de Duane. «¿Cómo te sientes?». Como si fuera a vomitar el desayuno. Nadie mencionó a Steven, pero su fantasma estaba allí. Ese mismo día, en la oficina de Steven Vance, Steven corrió al baño y vomitó bilis por 4ª vez. Se lavó la cara con agua helada, el espejo le devolvió la imagen de un espectro. Regresó a su escritorio tambaleándose cuando Becher entró sin tocar. «Tienes que ir al hospital, Steven». «Ahora». «Estoy bien. Tengo una reunión». «Al diablo la reunión», Richard golpeó el escritorio. «Lleva semanas enfermo. Los alfas no tienen náuseas matutinas crónicas a menos que». Richard se detuvo, conectando los puntos que había ignorado por lealtad a Duane, pero ver a su jefe colapsar rompió su promesa. «¿A menos que qué?», preguntó Steven respirando con dificultad. «A menos que su Omega esté embarazado», soltó Richard. El tiempo se detuvo. «Eso es imposible», susurró Steven, palideciendo. Él se habría comunicado. ¿Lo habría hecho? ¿Le diste alguna razón para creer que te importaría? Hace meses que no estamos juntos. Haz las cuentas, Steven. Empezaste a enfermarte unas semanas después de que él se fue. Síntomas simpáticos. Tu cuerpo está conectado al bebé. Steven se levantó de golpe, tirando la silla. La realidad lo golpeó como un tren, un hijo. Duane lleva a mi hijo. El instinto alfa, que había permanecido dormido y enfermo, despertó con un rugido violento. Steven se puso de pie de un salto, tirando la mesa de centro, con los ojos inyectados en una locura repentina. ¿Dónde está?, rugió, agarrando a Richard por las solapas. ¿Dónde lo tienes? Steven, suéltame, intentó decir Richard, pero Steven lo interrumpió. Tengo que ir. Es mío. Mi Omega, mi cachorro. Steven lo empujó y corrió hacia la puerta, cegado por la necesidad puramente animal de proteger, de reclamar. Si cruzas esa puerta, lo perderás para siempre. El grito de Becher fue tan fuerte que Steven se congeló con la mano en el pomo. Se giró, con el pecho agitado, luciendo salvaje. Es mi familia, dijo. Mírate. Becher señaló el espejo de cuerpo entero. Mírate, maldita sea. Hueles a enfermedad. Pareces un cadáver. Estás inestable, agresivo y roto. Richard se acercó, bajando la voz a un tono cruel pero necesario. Si te presentas así ante él ahora, gritando y exigiendo, no verán a un padre. Verán al monstruo del que huyeron. ¿Quieres asustar a tu hijo antes de que nazca? Stephen miró su reflejo. Vio la locura en sus ojos. Vio el desastre. Su mano tembló sobre el pomo de la puerta y, lentamente, la soltó. El alfa se derrumbó y el hombre cayó de rodillas al suelo, aplastado por la culpa. No sé qué hacer, susurró Steven, rompiéndose en llanto por primera vez en años. Me duele, Richard. Me duele todo el tiempo. Richard se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. Entonces vamos a arreglarte. Primero tú. Terapia, sanar tus traumas, dejar de odiarte. ¿Y cuando estés listo? Cuando seas el hombre que ellos merecen, iremos a buscarlos. Stephen asintió, con la frente pegada al suelo, rindiéndose. Ayúdame, suplicó. Ayúdame a merecerlos. Porque si era para recuperar a Duane y a su hijo,
Haría lo que fuera necesario, incluso sanar. Capítulo 8. La inauguración y el camino a la redención. Un mes después de la graduación. El restaurante Sabor de Hogar era modesto pero acogedor. 20 mesas, luz cálida y una cocina abierta donde Duan bailaba entre sartenes, creando magia. Era sábado por la noche. El lugar estaba lleno. Duan estaba agotado, sus pies hinchados palpitaban dentro de sus zapatos ortopédicos, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Era su sueño hecho realidad, construido con sudor y lágrimas. Hasta que sonó la campanilla de la puerta. El aroma de una feromona entró primero, cortando el aire lleno de especias. Menta y lluvia. Pero no era el aroma fresco y arrogante que Duan recordaba, olía a angustia, a desesperación química pura. Duan se giró lentamente desde la estación de emplatado, con el cucharón en la mano, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Stephen estaba en la entrada. Parecía un náufrago. El traje caro, usualmente impecable, le quedaba grande, colgando de hombros huesudos. Tenía una barba de varios días que gritaba descuido. Pero sus ojos verdes estaban clavados con una intensidad febril en el vientre de 5 meses de Duan, visible bajo el delantal blanco. El ruido del restaurante pareció desvanecerse. Steven caminó hacia la cocina abierta, ignorando al maitre que intentaba detenerlo, ignorando las miradas curiosas de los clientes. Solo existía Duan. Donovan. La voz de Steven era un sonido roto, oxidado por el desuso y el dolor. Duan sintió una patada fuerte del bebé, como si reconociera la voz de su padre. Instintivamente puso una mano sobre su vientre, protegiéndolo. Su padre, que estaba cortando pan en la esquina, dio un paso adelante con un cuchillo en la mano, protector. Duan le hizo una señal imperceptible para que se detuviera. Señor Vance, dijo Duan, con una frialdad que le costó el alma mantener. No recuerdo haber aceptado una reserva a su nombre. Steven llegó al mostrador que separaba la cocina de la sala. Sus manos temblaban visiblemente al apoyarse en la madera pulida. Estás embarazado. Y usted está interrumpiendo mi servicio. Si no va a ordenar, lárguese. ¿Es mi hijo?, preguntó Steven, con lágrimas brillando en sus ojos enrojecidos. Duan soltó una risa seca y cruel, una defensa contra el dolor que amenazaba con desbordarse. Qué pregunta tan interesante viniendo del hombre que dijo que lo nuestro fue solo un contrato. Duan, por favor, me estoy muriendo sin ti. No. Duan golpeó la encimera, haciendo saltar un salero. No tienes derecho a venir aquí a jugar a la víctima. Me echaste. Me dejaste claro que yo era un empleado, una conveniencia. Bueno, el contrato terminó. Este bebé es mío. Solo mío. Stephen hizo algo que nadie, absolutamente nadie, esperó. Rodeó el mostrador, entró en la cocina sagrada de Duan y cayó de rodillas. Ahí, en el suelo de baldosas grasientas, frente a los cocineros atónitos, frente a los clientes que murmuraban, el gran magnate Steven Vance se arrodilló a los pies de su omega. Fui un cobarde, sollozó Steven, abrazando las piernas de Duan, enterrando su rostro en los muslos del omega, sin importarle manchar su traje. Tenía miedo. Estaba aterrorizado de amarte porque todos los que he amado me han dejado. Y al intentar protegerme, me destruye a mí mismo. Perdóname. No te pido que vuelvas conmigo. Solo, déjame ayudar. Déjame verlo. Déjame ser el padre que no merezco ser, pero que intentaré ser. El silencio en el restaurante era absoluto. Duan miró hacia abajo. Vio la nuca de Steven, vulnerable, expuesta. Sintió las lágrimas calientes del alfa mojando la tela de su pantalón. El corazón de Duan, que había jurado mantener cerrado bajo 7 llaves, se agrietó. Levántate. Ordenó Duan con voz temblorosa, luchando contra sus propias lágrimas. Estás asustando a mis clientes y avergonzándote a ti mismo. Steven levantó la vista. Parecía un niño perdido en la oscuridad. ¿Puedo quedarme? Duan suspiró, derrotado por el amor que, estúpidamente, aún sentía latir en su pecho. Siéntate en la mesa 3.
te serviré lo que yo quiera. Comerás, pagarás y te irás a tu casa. A dormir. Porque te ves horrible. Lo que tú digas. Stephen se puso de pie, tambaleándose como si estuviera borracho de alivio. Gracias. Gracias. No hubo beso de película esa noche. Hubo algo más valioso, trabajo real, conversación honesta, vulnerabilidad verdadera. Stephen le confesó a Duane que había comenzado terapia con un profesional, por primera vez en toda su vida, se permitió ser frágil. Le mostró su interior sin filtros, compartiendo todo lo que había enterrado desde niño. Cada trauma que lo había moldeado, cada herida que seguía sangrando en silencio. Iba sin excusas 2 veces por semana, y para demostrárselo, le enviaba a Duane el comprobante de cada sesión. Martes y jueves, religiosamente. La prueba tangible de que ahora todo sería diferente. Las sesiones, rompiendo el ciclo, consultorio del Dr. Nakamura, primer día. La sala de espera olía a lavanda y madera de cedro, un aroma diseñado para calmar, pero que a Steven le revolvía el estómago. Estaba sentado en una silla de cuero beige, con las manos apretadas entre las rodillas, mirando fijamente una acuarela en la pared que representaba un jardín zen. No recordaba la última vez que había estado tan nervioso. Ni siquiera en su primera reunión con inversionistas hostiles había sentido este nudo en el estómago. «¿Señor Vance?» Una voz suave lo sacó de sus pensamientos espirales. El doctor. Kenji Nakamura era un hombre de mediana edad, beta, con gafas de montura delgada y una sonrisa genuina que no llegaba a ser condescendiente. Vestía un suéter de lana sobre una camisa, nada del ambiente clínico y frío que Steven había temido. «Pase, por favor». El consultorio era cálido. Había libros en estantes de madera oscura, plantas en macetas. Steven pensó en Duane con un pinchazo agudo de dolor, y 2 sillones cómodos separados por una mesa baja con una caja de pañuelos. «Siéntese donde se sienta más cómodo», dijo el doctor, ocupando uno de los sillones. «¿Puedo ofrecerle té? ¿Agua?» «Estoy bien», mintió Steven, sentándose rígidamente en el borde del otro sillón, listo para huir. El doctor Nakamura asintió, sin presionar. «Entonces, señor Vance. Cuénteme qué lo trae aquí hoy». Steven abrió la boca. La cerró. Sus manos se apretaron más fuerte hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Yo», comenzó, su voz sonando extraña, pequeña, incluso para él. «He arruinado todo. Y no sé cómo arreglarlo. O si puedo arreglarlo. Pero necesito intentarlo porque hay alguien a quien lastimé. Alguien que no merecía ser lastimado». «¿Y esa persona es importante para usted?», preguntó el doctor Nakamura. «Es todo», susurró Steven, la verdad saliendo como un torrente. «Él y nuestro bebé son todo. Pero tengo tanto miedo de acercarme que los alejé. Le dije que no significaba nada. Y fue la mentira más grande que he dicho en mi vida». El doctor Nakamura se reclinó en su asiento, observándolo con ojos gentiles pero penetrantes. «El miedo es una respuesta poderosa, señor Vance. Dígame, ¿cuándo empezó a tener miedo de amar?». Y así comenzó la terapia del alfa dominante Steven Vance. Segunda sesión, 1 semana después. «Mi madre murió cuando yo tenía 8 años», dijo Steven, mirando sus manos, incapaz de mirar al doctor. «Cáncer». Fue rápido. 3 meses desde el diagnóstico hasta el final. El doctor Nakamura esperó en silencio, dándole espacio, validando su dolor con su presencia. Vivíamos con mi abuela en Andalucía. Éramos solo nosotros 3. Mi padre Alfa, nos había dejado cuando yo era bebé. No quería la responsabilidad de un hijo. Así que fue mi abuela quien me crió. Ella y mi madre. Steven tragó saliva, sintiendo el familiar ardor en la garganta, ese nudo que llevaba décadas ahí. La casa de mi abuela era pequeña, pero dentro de esas 4 paredes cupo toda mi infancia. Había un jardín con limoneros que mi abuelo plantó antes de morir. El aroma a limón y tierra mojada. Mi madre cantaba sevillanas mientras cocinaba, y yo memorizaba cada nota como si fueran oraciones.
y mi abuela, se le escapó un suspiro tembloroso. Ella me enseñó ajedrez en las noches de invierno, me contaba historias sobre un océano que juraba haber cruzado de niña, me dejaba dormir entre sus brazos cuando las pesadillas me perseguían. Ella fue la primera persona que me hizo sentir que yo importaba. Que merecía, la voz se le rompió, que merecía ser querido sin condiciones. Suena como un hogar hermoso. Lo era, Steven asintió, una sonrisa triste cruzando su rostro. Era perfecto. Hasta que mi madre se enfermó. Sus manos comenzaron a temblar. El doctor Nakamura empujó suavemente la caja de pañuelos más cerca, pero Steven no la tomó. No todavía. La última vez que hablé con ella, le dije que la amaba. Ella estaba en el hospital, tan delgada que casi no la reconocía. Me sonrió y dijo, yo también te amo, mi pequeño Alfa. Porque acababa de manifestarme. 2 días antes. Alfa dominante, como resultó ser. ¿Y eso cambió las cosas? Todo cambió, la voz de Steven se quebró. Después de sepultar a mi madre, mi padre y mi abuelo paterno vinieron a buscarme. Dijeron que ahora que era un alfa dominante, necesitaba educación apropiada. Que mi abuela no podía criarme sola. Que necesitaba un modelo alfa a seguir. ¿Y usted quería ir con ellos? No. La palabra salió como un grito ahogado, lleno de la impotencia de ese niño de 8 años. Yo quería quedarme con mi abuela. Quería quedarme en mi casa, con mis cosas, con Luna. ¿Quién es Luna, señor Vance? Steven cerró los ojos, visualizando el pelaje dorado. Mi perra. Era una Golden Retriever. La habíamos rescatado cuando yo tenía 6 años. Dormía en mi cama todas las noches. Cuando mi madre murió, Luna era lo único que me hacía sentir que algo seguía siendo normal. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No la limpió. Pero mi padre dijo que no podía llevarla. Que donde íbamos no había espacio para mascotas. Que era hora de dejar atrás cosas de niño. Así que dejé a Luna con mi abuela. Le prometí que volvería pronto. Que solo sería temporal. ¿Y volvió? Steven negó con la cabeza, las lágrimas rodando sin control por sus mejillas. 1 mes. Su voz era apenas un susurro roto. 1 mes después de esa noche, mi abuela tuvo un infarto. La encontraron en el jardín, tirada entre los limoneros, con tierra bajo las uñas. Murió sola. Llamando mi nombre. Hizo una pausa, el dolor tan palpable que parecía llenar la habitación. Y Luna fue arrojada a un refugio como si no fuera nada. Como si no hubiera sido mi única compañía durante años. Apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cuando finalmente tuve dinero y poder para buscarla, me dijeron que había sido adoptada. Pero nunca me mostraron pruebas. Nunca me dejaron saber si fue verdad, o si la durmieron y me mintieron para que dejara de preguntar. Se limpió el rostro con el dorso de la mano, su voz apenas audible. He perdido a las 3 únicas personas que realmente me amaron. Y ni siquiera tuve la oportunidad de darles un entierro adecuado. El doctor Nakamura esperó pacientemente mientras Steven finalmente tomaba pañuelos, limpiándose la cara con manos temblorosas. Perdí a mi madre. Luego a mi abuela. Luego a Luna. En el espacio de 2 meses, perdí todo lo que amaba. Y aprendí una lección que se quedó conmigo durante décadas: si amas algo, lo perderás. Es inevitable. Así que la única forma de no sufrir es no amar. Pero sí amó, dijo el doctor Nakamura suavemente. Amó a Duan. Lo intenté evitar, susurró Steven. Dios, lo intenté tanto. Pero él se coló por cada grieta en mis defensas. Con su comida, su risa, su forma de verme como si fuera más que un alfa frío y calculador. Me hizo sentir como lo hacía en la casa de mi abuela. Seguro. En casa. ¿Y eso lo aterrorizó? Me aterrorizó tanto que lo alejé, admitió Steven. Porque sabía que si lo amaba completamente, si me permitía necesitarlo, eventualmente lo perdería también. Así que decidí perderlo primero.
en mis términos. Antes de que me doliera demasiado. Pero le dolió de todos modos. Más de lo que pensé posible. Steven dejó caer la cabeza en sus manos. Porque la verdad es que ya lo amaba. Ya lo necesitaba. Y alejarlo no me protegió del dolor. Solo garantizó que lo tendría sin ninguno de los momentos buenos para equilibrarlo. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero necesario. Señor Vance, dijo finalmente el doctor Nakamura, lo que sufrió de niño fue traumático. Nadie debería perder tanto tan rápido. Y es comprensible que desarrollara mecanismos de defensa para protegerse. Pero esos mecanismos, que lo protegieron de niño, ahora están saboteando su felicidad adulta. No puede controlar si las personas viven o mueren. Eso es parte de la vida. Pero puede controlar cómo elige vivir mientras están aquí. Y ahora mismo, está eligiendo vivir con miedo en lugar de amor. Steven levantó la vista, ojos rojos e hinchados. No sé cómo hacer otra cosa. Entonces aprenderemos juntos, dijo el doctor Nakamura con una sonrisa gentil. Paso a paso. Cuarta sesión, 2 semanas después. He estado soñando con Luna otra vez, dijo Steven, sentándose en su lugar habitual. Se veía menos tenso hoy. En los sueños, estoy de vuelta en la casa de mi abuela. Luna está en el jardín, corriendo entre los limoneros. Y mi madre está viva, cantando en la cocina. Y mi abuela está enseñándome ajedrez en la mesa del comedor. ¿Cómo se siente en esos sueños? Feliz, Steven sonrió tristemente. Completamente feliz. Seguro. Amado. Todo lo que dejé de sentir después de que me llevaran. ¿Y cómo se siente cuando despierta? Como si estuviera perdiendo todo otra vez. Steven se frotó el rostro. Es estúpido, ¿verdad? Han pasado décadas. Debería haberlo superado. El duelo no tiene fecha de caducidad, señor Vance. Especialmente cuando nunca se le permitió procesar esas pérdidas apropiadamente. ¿Le dieron tiempo para llorar cuando era niño? Steven negó con la cabeza, y de su garganta escapó algo entre risa y llanto, un sonido completamente roto. Mi padre no me dejó ir al funeral de mi abuela. Las palabras salían entrecortadas, cada una un cristal en la garganta. Dijo que los alfas no lloran por los muertos. Que el duelo era un lujo para los débiles. Que si derramaba una sola lágrima, demostraría que era tan patético como mi madre. Se cubrió el rostro, los hombros sacudiéndose. Tenía 8 años y acababa de perder lo único bueno en mi vida, y él me obligó a ponerme un traje, sonreír en una cena de negocios, y actuar como si nada hubiera pasado. Dejó caer las manos, revelando un rostro devastado. Así que enterré el dolor. Enterré los recuerdos. Enterré al niño que fui. Y me convertí en la obra maestra de mi padre, un alfa implacable, controlador, incapaz de amar sin asfixiar. Me volví exactamente el monstruo que juré odiar. Porque era la única forma de sobrevivir. ¿A qué costo? A costa de olvidar cómo sentir, susurró Steven. Construí muros tan altos que nadie podía entrar. Ni siquiera yo podía salir. Hasta que Duan, Steven asintió. Él escaló esos muros como si no existieran. Con cada comida que preparaba, con cada sonrisa, con cada momento de paciencia cuando yo estaba siendo imposible. Me hizo recordar lo que era sentir. Y cuando finalmente sentí algo real, algo profundo, me aterroricé tanto que hice lo único que sabía hacer. ¿Qué hizo? Construí los muros más altos que pude. Le dije que no significaban nada. Le dije que se fuera. Y luego me senté en mi oficina vacía, rodeado de plantas con nombres estúpidos que había comprado tratando de llenar el vacío que él dejó, y me di cuenta de que había hecho exactamente lo que juré nunca hacer. ¿Qué fue eso? Me convertí en mi padre. Las palabras salieron amargas, venenosas. El hombre que abandonó a su familia porque tenía miedo de la responsabilidad. Yo hice lo mismo. Tuve miedo de la responsabilidad de amar a alguien, de ser amado, así que huí.
Y ahora Duan está criando a nuestro bebé en su vientre completamente solo, exactamente como mi madre me crió a mí sola. Yo soy el villano de su historia, repitiendo el mismo ciclo. Steven se inclinó hacia adelante, enterrando su rostro en sus manos. No quiero ser mi padre. No quiero que mi hijo crezca preguntándose por qué su padre Alfa no lo quiso lo suficiente para quedarse. Entonces no lo sea, dijo el doctor Nakamura firmemente. Stephen, escúcheme. Usted no es su padre. Su padre eligió irse y volver cuando usted se manifestó como Alfa. Usted está aquí, haciendo el trabajo difícil de enfrentar sus traumas. Está eligiendo cambiar. ¿Pero qué si es demasiado tarde? ¿Qué si Duan no puede perdonarme? Esa es su decisión, no la suya, dijo el doctor. Pero incluso si no puede perdonarlo románticamente, usted todavía puede ser el padre que su hijo merece. Puede romper el ciclo. Steven levantó la vista, esperanza mezclada con miedo en sus ojos. ¿Cómo? Presentándose. Consistentemente. Honestamente. Sin expectativas de perdón inmediato, pero con el compromiso de hacer el trabajo. De ser mejor. Sexta sesión de terapia de Steven. Fui a verlo, dijo Steven sin preámbulo en cuanto entró al consultorio. Estaba agitado, vivo. Duan. Anoche. El doctor Nakamura levantó las cejas con interés. Cuénteme. Esperé hasta que su restaurante cerrara. Me quedé afuera como un acosador, viendo cómo apagaba las luces, como su padre lo ayudaba a cerrar. Y cuando finalmente salió, cuando lo vi con ese vientre de 5 meses, doctor, pensé que iba a colapsar. ¿Qué sintió? Todo. Steven se dejó caer en el sillón. Amor. Terror. Arrepentimiento. Esperanza. Era como si todas las emociones que había estado reprimiendo durante décadas decidieran golpearme al mismo tiempo. ¿Y qué hizo? Casi nada. Steven rió amargamente. Me quedé congelado como un idiota. Duan me vio, me miró con esos ojos azules que solían mirarme con amor y ahora me miran con dolor. Y cautela. Como si fuera una amenaza. ¿Le hablaste? No. Steven se frotó el rostro con frustración. Tuve miedo. Estaba aterrorizado de arruinarlo otra vez. De decir algo equivocado, de actuar mal, de demostrar que sigo siendo el mismo idiota incapaz de expresar lo que siento. Steven, escuche cuidadosamente. El doctor Nakamura se inclinó hacia adelante. Usted va a cometer errores. Es inevitable. Nadie es perfecto, especialmente cuando están aprendiendo nuevos patrones de comportamiento. La diferencia es que ahora, cuando cometa un error, tendrá herramientas para manejarlo. ¿Qué herramientas? Comunicación. Honestidad. La capacidad de disculparse genuinamente sin expectativas de perdón inmediato. Y la más importante, la capacidad de seguir presentándose incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo. Stephen asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Esta mañana hice algo. ¿Qué hizo? Hice una reserva en su restaurante para mañana por la noche, dijo Steven, con un atisbo de vulnerabilidad en la voz. Sé que es ridículo, probablemente excesivo, pero necesito que sepa que hablo en serio. Quiero demostrarle que estoy aquí, que elijo estar aquí, cada día, sin excusas. ¿Y qué espera que pase mañana? Honestamente, no lo sé, admitió Steven. Tal vez me grite. Tal vez me eche. Tal vez me dé una oportunidad de explicar. De disculparme apropiadamente. No lo sé. Pero doctor, por primera vez en mi vida, estoy eligiendo arriesgarme al rechazo porque la alternativa, vivir sin ellos, es peor que cualquier dolor que pueda venir de intentarlo. El doctor Nakamura sonrió. Eso, Steven, es progreso real. Séptima sesión, 2 días después de la escena en el restaurante. Steven entró al consultorio con una energía diferente. Todavía se veía cansado, todavía había sombras bajo sus ojos, pero había algo más. Algo como luz.
Funcionó, dijo sin sentarse. Bueno, no completamente. Pero me dejó quedarme. Me dejó sentarme en su restaurante. Me sirvió comida. Y hablamos. Realmente hablamos por primera vez desde que lo arruiné todo. Siéntese, dijo el doctor Nakamura con una sonrisa. Cuénteme todo. Steven se sentó, pero en el borde del asiento, como si tuviera demasiada energía para estar quieto. Le conté sobre la terapia. Sobre usted. Sobre todo el trabajo que he estado haciendo. Sobre mi madre, mi abuela, Luna. Todo. Le dije que no estaba usando esas cosas como excusas, sino como contexto. Como explicación de por qué soy tan desastroso con el amor. ¿Y cómo reaccionó? Lloró. La voz de Steven se suavizó, llena de ternura. Se sentó frente a mí en esa mesa del restaurante vacío, con su vientre lleno de nuestro bebé, y lloró. Me dijo que ojalá le hubiera contado esas cosas antes. Que si hubiera sabido cuánto dolor estaba cargando, habría sido más paciente. ¿Y usted qué dijo? Le dije que no era su trabajo ser paciente con mis traumas. Que era mi trabajo sanarlos lo suficiente para no lastimarlo con ellos. Le dije que lo siento. Que siento cada momento de dolor que le causé. Que entiendo si nunca puede perdonarme, pero que necesito ser el padre que nuestro bebé merece, incluso si no puedo ser el compañero que él merece. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Steven. Y entonces, doctor, él dijo algo que me rompió y me curó al mismo tiempo. ¿Qué dijo? Dijo, todavía te amo, idiota. Desearía no hacerlo, pero lo hago. Y eso me aterroriza tanto como te aterra a ti. Steven se limpió los ojos. Me ama. A pesar de todo, todavía me ama. ¿Y eso cómo lo hace sentir? Como si no mereciera respirar el mismo aire que él. La voz de Steven se rompió en pedazos. Como si cada momento a su lado fuera un milagro inmerecido, una gracia que no he ganado y que me será arrebatada en cualquier momento. Se llevó una mano al pecho, como si le doliera físicamente. Pero también me da esperanza. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Duan me hace querer creer que puedo ser mejor. Que puedo convertirme en el hombre que vive en sus ojos cuando me mira con amor, en lugar del monstruo fracturado que me devuelve el espejo. Él ve algo en mí que yo perdí hace muchos años. Algo que pensé muerto. Y por primera vez en toda mi vida, quiero encontrarlo. Aunque me duela. Aunque me asuste. Quiero encontrarlo. Steven permaneció inmóvil, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre el regazo. Las palabras que acababa de pronunciar. Confesiones que había enterrado durante décadas, flotaban en el aire entre él y el doctor Nakamura como cristales rotos, cada uno reflejando un fragmento diferente de su dolor. El silencio en el consultorio no era incómodo. Era el tipo de silencio que sostiene el peso de las verdades difíciles, que permite que las heridas respiren antes de poder sanar. Steven. La voz del doctor Nakamura era suave pero firme, el tono de alguien que ha escuchado miles de confesiones y nunca ha juzgado ninguna. Míreme, por favor. Steven tardó un momento en obedecer. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos, esos ojos verdes que intimidaban en las salas de juntas, que cerraban negocios millonarios con una sola mirada, estaban rojos y vulnerables. Parecía más joven de repente, casi como el niño de 8 años que había sido cuando aprendió por primera vez que el amor podía ser un arma. El doctor. Nakamura se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos descansando sobre sus rodillas, su expresión llena de una compasión que no necesitaba palabras para ser sentida. Usted no es un monstruo, dijo con una certeza tranquila que cortó directamente a través de las defensas de Steven. Steven sacudió la cabeza, una risa amarga y seca escapando de sus labios. ¿Cómo puede decir eso? Después de todo lo que acabo de contarle. Después de lo que le hice a Duan. Lo lastimé porque tenía miedo. Porque soy exactamente como mi padre. Destruyo todo lo que toco. No. El doctor Nakamura levantó una mano suavemente. Escúcheme con atención,
Steven, porque necesito que realmente oiga esto. Usted es un hombre que fue herido profundamente cuando era niño. Un niño que necesitaba amor incondicional y en su lugar recibió manipulación y control. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y ese niño hizo lo único que podía hacer para sobrevivir: construyó muros. Desarrolló mecanismos de defensa. Aprendió a nunca necesitar a nadie, porque necesitar significaba dolor. Las lágrimas que Steven había estado conteniendo comenzaron a deslizarse por sus mejillas, silenciosas e imparables. Esos mecanismos, continuó el doctor Nakamura, su voz llena de una empatía profunda, esas estrategias de supervivencia que desarrolló, fueron poco saludables, sí. Le causaron daño a usted y a las personas que ama. Pero Steven se detuvo, asegurándose de que Steven estuviera realmente escuchando. Fueron lo que lo mantuvieron con vida. Fueron lo que le permitieron levantarse cada mañana en esa casa fría donde el afecto venía con condiciones y el amor era moneda de cambio. Steven se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos que había reprimido durante muchos años. No debería ser tan difícil, murmuró entre las manos. Simplemente, ser una persona normal. Amar a alguien sin arruinarlo todo. Pero está haciendo el trabajo, Steven. El doctor Nakamura esperó hasta que Steven bajara las manos para mirarlo. Está aquí. Ha estado viniendo cada semana durante meses. Está enfrentando verdades que la mayoría de las personas pasarían toda su vida evitando. Está desarmando, pieza por pieza, los patrones que tardó décadas en construir. Y eso, su voz se suavizó aún más. Eso requiere más coraje genuino que cualquier reunión de negocios que haya dirigido, más valentía que cualquier adquisición corporativa que haya cerrado, más fortaleza que cualquier imperio que haya construido. Steven dejó escapar un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo. No se siente como coraje, admitió, su voz rota. Se siente como terror constante. Como si estuviera caminando por un alambre sobre un abismo y cada paso pudiera ser el último. Me despierto en medio de la noche sudando frío, recordando la expresión en el rostro de Duan cuando lo eché. Me siento en mi escritorio rodeado de todo lo que he construido y me siento completamente vacío. Cada vez que pienso en llamarlo, en intentar arreglarlo, el pánico me paraliza. Cerró los ojos. ¿Cómo es eso coraje? Eso es cobardía. El doctor Nakamura se reclinó en su silla, dejando que el silencio sostuviera las palabras de Steven por un momento antes de responder. El coraje, Steven, no es la ausencia de miedo. Su voz era gentil pero inequívoca. El coraje no es no sentir terror. Es sentir ese terror, ese pánico paralizante, ese abismo que menciona, y aún así elegir dar el siguiente paso. Es despertarse cada mañana sabiendo que tiene que enfrentar estas verdades difíciles sobre sí mismo, y aún así levantarse de la cama. Es venir a esta sesión incluso cuando cada fibra de su ser le grita que huya, que se esconda detrás de sus muros como siempre lo ha hecho. Hizo una pausa, su mirada fija en Steven con una intensidad compasiva. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Cada día. Steven sintió algo quebrarse en su pecho, no de forma destructiva, sino como cuando el hielo se rompe en primavera, permitiendo que el agua fluya de nuevo. Las lágrimas corrían libremente ahora, y por primera vez en su vida adulta, no intentó detenerlas. Tengo tanto miedo de haberlo perdido para siempre, susurró. De haber destruido la única cosa real que he tenido en mi vida. Y lo peor es que parte de mí, su voz se quebró. Parte de mí piensa que eso es lo que merezco. Que Duan está mejor sin mí. Que lo he dañado tanto que lo más amoroso que puedo hacer es dejarlo ir. ¿Y la otra parte de usted? Preguntó suavemente el doctor Nakamura. ¿Qué dice esa parte? Stephen levantó la mirada, sus ojos grises brillando con lágrimas y algo más, algo frágil pero genuino. Esa parte, tragó con dificultad. Esa parte todavía lo ama tanto que duele respirar. Esa parte se despierta diciendo su nombre. Esa parte quiere intentarlo de nuevo, hacerlo bien esta vez. Ser el hombre que Duan vio en mí, el hombre que tal vez pueda estar a la altura de ese amor que me dio tan libremente. Una lágrima cayó sobre sus manos entrelazadas.
pero no sé si es demasiado tarde. No sé si tengo derecho a pedirle otra oportunidad después de cómo lo traté. El doctor Nakamura se inclinó hacia adelante, su expresión llena de una calidez que Steven nunca había recibido de su propio padre. Steven, el hecho de que esté cuestionando si tiene derecho, el hecho de que esté pensando en lo que Dwan necesita en lugar de solo en lo que usted quiere, eso ya es crecimiento. Eso ya es cambio. Sonrió gentilmente. El monstruo que usted teme ser no se sentaría aquí llorando por el daño que causó. No vendría a terapia semana tras semana. No se preguntaría si merece una segunda oportunidad. Steven se reclinó en el sillón, el agotamiento emocional pesando sobre él como una manta. Pero era diferente al cansancio que sentía después de días enteros en la oficina. Este era el tipo de cansancio que viene después de una cirugía, doloroso, sí, pero necesario para la sanación. Se sentía más ligero de alguna manera. Como si confesarlo todo, el miedo, la culpa, el amor que nunca supo cómo expresar, hubiera levantado un peso que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Cómo se supone que sigo adelante cuando no sé si puedo arreglar lo que rompí? Un paso a la vez, respondió el doctor Nakamura. Seguimos trabajando. Seguimos sanando. ¿Y cuando esté listo? Cuando realmente esté listo, no cuando el miedo lo presione o la culpa lo empuje, hablará con Dwan. Le dirá estas verdades. Le mostrará el trabajo que ha estado haciendo. Y entonces, se encogió de hombros gentilmente. Entonces le da a Dwan la oportunidad de elegir. Sin presión. Sin expectativas. Solo honestidad. Steven asintió lentamente, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. ¿Y si él elige no perdonarme? ¿Si elige seguir adelante sin mí? Entonces respeta esa decisión. La voz del doctor Nakamura era firme pero amable. Y sigue haciendo el trabajo de sanación de todos modos. No por Dwan. No para recuperarlo. Sino porque usted merece sanar, Steven. Merece ser libre de esos patrones que lo han aprisionado desde que era niño. Merece vivir una vida donde el amor no sea aterrador, donde la vulnerabilidad no sea debilidad. Steven cerró los ojos, dejando que esas palabras, usted merece, se filtraran lentamente a través de las grietas de sus defensas. Por primera vez en 32 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, eran verdad. Gracias, murmuró, su voz cargada de una emoción que no tenía nombre. Por no rendirse conmigo. Por ver algo que valga la pena salvar. Siempre ha estado ahí, Steven. El doctor Nakamura sonrió con calidez. Solo necesitaba aprender a verlo usted mismo. Y en ese consultorio tranquilo, bajo la luz suave de la tarde que se filtraba por las ventanas, Steven Vance. El CEO implacable, el hombre que nunca mostraba debilidad, finalmente se permitió ser humano. Finalmente se permitió llorar no por la pérdida, sino por la posibilidad de redención. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como esperanza. Doctor, Dwan me dejó sentir al bebé patear, dijo en voz baja. Puso mi mano en su vientre y el bebé, nuestro bebé pateó contra mi palma. Doctor, sentí como si mi corazón fuera a explotar. ¿Qué sintió en ese momento? Amor. Amor puro y aterrador y abrumador. Y también sentí rabia. ¿Rabia? Contra mi padre. Steven apretó los puños. Por hacerme sentir que el amor era debilidad. Por enseñarme que los alfas no sienten. Porque si me hubiera permitido sentir todo esto antes, si no me hubiera encerrado detrás de esos muros, nunca habría lastimado a Dwan. Nunca habría desperdiciado meses que podría haber pasado con él, con nuestro bebé. Esa rabia es válida, dijo el doctor Nakamura. Pero no puede quedarse atrapado en ella. Y use esa rabia como combustible para romper el ciclo. Para ser diferente. ¿Cómo? Siendo el padre que su padre nunca fue. Siendo el compañero que sus modelos masculinos nunca le enseñaron a ser. Eligiendo el amor incluso cuando da miedo. Especialmente cuando da miedo.
Stephen asintió lentamente. Dwan dijo que necesitaba tiempo. Que todavía estaba herido, todavía asustado de que vuelva a huir. Que quiere creer que he cambiado, pero que las palabras no son suficientes. Necesita verlo en acción. ¿Y usted qué dijo? Que le daría todo el tiempo que necesite. Que me presentaré cada día. Que demostraré con acciones, no solo palabras, que hablo en serio. Steven miró al doctor. ¿Es suficiente? Es un comienzo, dijo el doctor Nakamura con una sonrisa. Un muy buen comienzo. Epílogo de la sesión, notas del doctor Nakamura. Paciente, Steven Vance, 32 años, alfa dominante. Sesión 8. Progreso notable. El paciente ha mostrado crecimiento exponencial en las últimas semanas. Ha comenzado a procesar duelo infantil no resuelto. Identificar y desafiar patrones de pensamiento destructivos. Tomar responsabilidad por sus acciones sin excusas. Desarrollar habilidades de comunicación emocional saludables. Permitirse vulnerabilidad apropiada. Romper el ciclo de abandono familiar. Más importante, ha pasado de la evitación al compromiso activo. Está eligiendo el amor sobre el miedo. Pronóstico, positivo. Con trabajo continuo, este paciente puede desarrollar relaciones saludables y romper patrones generacionales de trauma. Nota personal, es raro ver transformación tan profunda en tan poco tiempo. Este joven tiene una fortaleza interior que no reconocía. Su omega y su hijo son afortunados. Y espero que él llegue a creerlo también. Esa noche, Steven se quedó despierto en su cama, que ya no olía solo a soledad, sino ligeramente a la colonia de bebé que había comprado, mirando la foto en su teléfono de la última ecografía de Dwan. Su hija. Su pequeña niña. Y pensó en su madre, que le había dado 8 años de amor puro. Pensó en su abuela, que le había enseñado que la fuerza viene de la gentileza. Pensó en Luna, que le había mostrado que el amor no necesita palabras. Y pensó en Dwan, que le estaba dando una segunda oportunidad que no merecía pero que aprovecharía con todo lo que tenía. Te prometo, susurró a la foto en la oscuridad, te prometo que voy a romper el ciclo. Vas a crecer sabiendo que eres amada. Que tu padre se queda. Que el amor no es algo que temer, sino algo que celebrar. Cerró los ojos, y por primera vez en meses, durmió profundamente. Esa noche, después de años de insomnio y pesadillas, Steven finalmente tuvo un sueño hermoso. Soñó con jardines infinitos donde los limoneros crecían salvajes y generosos, sus ramas cargadas de frutos dorados que brillaban como promesas. Soñó con perros golden corriendo en cámara lenta bajo un sol cálido que nunca quemaba, ladrando a esa risa canina que había olvidado que existía. Soñó con una casa que no era mansión ni palacio, solo un hogar pequeño y lleno de risas que rebotaban en las paredes, de olores a comida hecha con amor, de voces superpuestas contando el día, de abrazos dados sin motivo. Soñó con Dwan en la cocina, cantando bajito mientras cocinaba, con harina en la mejilla y una sonrisa en los labios. Soñó con una niña de rizos rojos, su niña, corriendo hacia él gritando papá, como si fuera lo más natural del mundo. Soñó con un futuro que, por primera vez en 3 décadas de oscuridad, se atrevía a creer posible. Y entonces, en ese lugar sagrado donde los sueños rozan la eternidad, no estaba solo. Estaban ahí. Los 3. Su madre, joven y radiante como en las fotografías descoloridas, cantando sevillanas con esa voz que el tiempo no pudo robar. Su abuela sentada bajo un limonero, con las manos llenas de tierra fértil y los ojos llenos de orgullo. Y Luna, su Luna, corriendo hacia él con ese amor incondicional que solo los perros entienden, como si nunca se hubieran separado. Los 3 lo miraban con una ternura que dolía de tan pura. Y hablaron. No con palabras, sino con algo más profundo. Con perdón. Con amor. Con liberación. Ya sufriste suficiente, mi niño. Ya cargaste un peso que nunca fue tuyo. Ya es hora de soltar. De perdonarte. De vivir. Ya es hora, Steven. Ya es hora de volver a casa. Ya es hora de ser feliz.
Y cuando despertó con lágrimas en las mejillas y el corazón inexplicablemente ligero, Steven supo que no había sido solo un sueño. Había sido una despedida. Y una bendición. Capítulo 9. El cambio de Steven. El CEO multimillonario. Stephen iba todos los días al restaurante. No para acosar, sino para servir. Si faltaba un mesero, Steven, el CEO multimillonario, se quitaba el saco, se remangaba la camisa y servía mesas. Si el proveedor de pescado fallaba, Steven aparecía con el mejor atún del mercado en su propio coche. Le compró a Duane un cojín especial para la espalda y zapatos ortopédicos para cocinar. Nunca presionó. Nunca pidió volver a la mansión. Solo estaba allí. Constante. Sólido. Hasta esa noche de tormenta, un mes antes del parto. El restaurante ya había cerrado. Duane estaba haciendo cuentas en la pequeña oficina trasera cuando un dolor agudo le atravesó la espalda baja, dejándolo sin aire. ¡Ah! Gritó, doblándose sobre el escritorio. La puerta trasera se abrió de golpe. Steven, que siempre esperaba en su coche hasta que Duane salía, entró empapado por la lluvia. Duane. Lo sostuvo antes de que cayera. ¿Es el bebé? Es mi espalda, no puedo moverme. Sin decir palabra, Steven lo cargó en brazos. Con una delicadeza infinita, lo depositó en el sofá de la oficina. Se arrodilló y, con manos expertas y cálidas, comenzó a masajear las piernas hinchadas de Duane. El alivio fue inmediato. Las feromonas a menta de Steven inundaron la habitación, calmando al bebé y al padre. Estoy aquí, murmuró Steven, concentrado en el masaje. Siempre voy a estar aquí. Para esto. Para cambiar pañales. Para lo que sea. Duane lo miró. Vio las canas nuevas en el cabello de Steven. Vio el amor tranquilo en sus ojos. Tengo miedo, Steven. Miedo de que te asustes de nuevo y te encierres en tu torre de marfil. Stephen detuvo el masaje. Tomó la mano de Duane y besó sus nudillos hinchados. Ese hombre murió el día que te fuiste. Ahora tengo algo por lo que luchar. Te juro, por nuestra hija, ya sabían que era niña, que nunca más levantaré un muro entre nosotros. Duane se inclinó y, por primera vez en meses, lo besó. Fue un beso salado por las lágrimas, pero dulce por la promesa. Te he extrañado, idiota. Te amo. Vamos a casa. Sala de partos un mes después. Respira, Duane. Mírame a mí. Steven sostenía la mano de Duane mientras él gritaba. Te odio. Esto es tu culpa. Tú y tu esperma de alfa. Lo sé, soy terrible. Ódiame todo lo que quieras. El quirófano brillaba bajo luces frías y clínicas, pero Duane apenas lo notaba. Frecuencia cardíaca estable. Presión normal, reportaba a alguien a su izquierda. Ya casi llegamos, Duane. Respira conmigo, le indicó el obstetra con voz tranquilizadora. Duane fijó la mirada en el techo, sintiendo ese tirón extraño y la presión en su abdomen que la epidural convertía en sensación fantasma. No dolía. Solo era extraño. Surrealista. Como si su cuerpo estuviera en otro lugar y él flotara observando desde arriba. Contó. Respiró. Esperó. Y entonces el mundo explotó en sonido. Un llanto. Pequeño, indignado, perfecto. Las lágrimas brotaron instantáneas, incontrolables. Felicidades, es una niña preciosa, dijo el médico, levantando brevemente a la bebé por encima de la cortina antes de pasársela al equipo de neonatología. Duane estiraba el cuello tratando de verla, de confirmar que era real, que había sobrevivido, que ella estaba bien. Los minutos se arrastraron como siglos mientras la revisaban, la pesaban, la limpiaban. Mientras él seguía en la mesa, sintiéndolos coser su abdomen capa por capa. La enfermera se acercó con pasos suaves, cargando un bulto envuelto en una manta de hospital de rayas rosadas y blancas. El mundo pareció detenerse. Duane, pálido y exhausto, con el cabello pegado a la frente por el sudor y los ojos vidriosos de agotamiento, extendió los brazos con manos temblorosas.
Cuando la enfermera depositó el pequeño peso en sus brazos, un sollozo escapó de su garganta, primitivo, desgarrador, lleno de un amor tan intenso que dolía. Oh. Fue todo lo que pudo decir al principio, mirando el rostro diminuto que lo observaba con ojos entrecerrados. Tan pequeña. Tan perfecta. Tan imposiblemente real. Mechones de cabello rojo húmedo, su color, el color que había heredado de él, se pegaban al cráneo delicado de porcelana. Pero eran sus ojos los que le robaron el aliento. Cuando la bebé parpadeó confundida hacia él, Dwan vio verde. Verde esmeralda. Los ojos de Steven, mirándolo a través de ella, como si el universo hubiera tejido lo mejor de ambos en esta criatura perfecta. Hola, mi amor, susurró Dwan, su voz completamente quebrada por la emoción. Las lágrimas caían libremente sobre las mejillas de la bebé mientras él inclinaba la cabeza para besar su frente diminuta, tan suave que apenas rozó su piel. Hola, Sofía. Por fin te conozco. Presionó sus labios contra esa frente diminuta una vez más, inhalando ese aroma único de bebé recién nacido, dulce, puro, lleno de promesas. Sus lágrimas mojaban el cabello rojo de su hija, pero no le importaba. 9 meses de espera, de miedo, de esperanza. Y ahora ella estaba aquí. Real. Suya. Llevaste a tu papá al límite, murmuró contra su cabeza, con una risa entrecortada entre sollozos. Pero valió cada segundo. Cada uno. Steven estaba congelado al lado de la cama, mirando la escena frente a él como si estuviera observando un milagro que no se atrevía a tocar. Su rostro era un paisaje de emociones, asombro, terror, amor tan intenso que no cabía en su cuerpo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pareciera darse cuenta. Steven. La voz de Dwan era suave, invitándolo. Ven. Ven a conocer a tu hija. Steven dio un paso adelante con piernas temblorosas, como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies en cualquier momento. Se sentó en el borde de la cama del hospital, y cuando miró a Sofía, realmente la miró, algo dentro de él se rompió completamente. Dios mío, susurró, su voz destrozada. Dwan, ella es. No pudo terminar. Las palabras se perdieron en un sollozo que sacudió todo su cuerpo. Extendió una mano temblorosa, dudando, como si no fuera digno de tocarla. Puedes tocarla. Dwan sonrió a través de sus propias lágrimas. Es tu hija, Steven. Con una delicadeza que nadie en una sala de juntas jamás había visto de Steven Vance, él extendió un dedo y acarició la mejilla de Sofía. Era tan suave, tan cálida. Cuando movió su dedo hacia su cabecita, trazando el contorno de esas orejas diminutas, sus manos temblaban tanto que tuvo que estabilizarlas con la otra mano. Hola, pequeña, murmuró con voz rota, inclinándose para verla mejor. Soy tu papá. Yo. Un sollozo lo interrumpió. No sé si merezco ser tu papá, pero voy a pasar cada día del resto de mi vida intentando serlo. Sofía envolvió su manita diminuta alrededor del dedo de Steven, y ese simple gesto, ese reflejo instintivo de un recién nacido, fue suficiente para destruir las últimas defensas del hombre más poderoso de la ciudad. Stephen lloró. No las lágrimas silenciosas y controladas que había derramado en terapia. Lloró con todo su cuerpo, sollozos profundos y desgarradores que provenían de un lugar que había mantenido cerrado durante muchos años. Lloró por el niño que había sido, que nunca recibió este tipo de amor. Lloró por los meses que había perdido con Dwan. Lloró por el miedo de casi perder esto. Lloró de gratitud, de alivio, de un amor tan abrumador que no tenía palabras para contenerlo. Es perfecta, sollozó, acariciando la cabecita de Sofía con dedos que temblaban de ternura. Dwan, es perfecta. Su voz se quebró completamente. Gracias. Gracias por darme esto. Por darnos esto. No merezco, nunca podré. Dwan extendió su mano libre y tomó la de Steven, entrelazando sus dedos. Mereces esto. Mereces ser amado. Mereces ser feliz. Y nuestra hija merece conocer al hombre increíble que es su papá. Pasaron minutos así. Dwan exhausto pero radiante,
Steven hecho pedazos y rearmándose de nuevo, y Sofía entre ellos, completamente ajena a que acababa de salvar a dos hombres rotos. Finalmente, Dwan habló, su voz ronca pero determinada. Steven. Sí, mi amor. Steven no apartó la mirada de Sofía, memorizando cada detalle de su rostro. Hay algo que tengo que decirte. Steven levantó la vista, y un destello de pánico cruzó sus ojos. Después de todo lo que habían pasado, parte de él todavía esperaba rechazo. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz tensa. Dwan lo miró directamente a los ojos, con esa valentía feroz que siempre había tenido, incluso cuando el mundo intentaba quebrarlo. Cásate conmigo. El silencio que siguió fue absoluto. Stephen parpadeó, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué? Cásate conmigo, Steven Vance. Dwan sonrió, cansado pero con los ojos brillando. Estoy cansado de esperar a que juntes el valor para preguntármelo. Sé que lo has estado pensando. He visto cómo miras el dedo anular de mi mano izquierda cuando crees que no me doy cuenta. He notado cómo te quedas callado cuando pasamos frente a joyerías. Apretó la mano de Steven. Así que te lo pregunto yo primero. Cásate conmigo. Quiero que Sofía tenga padres casados. Quiero despertarme cada mañana durante el resto de mi vida y saber que eres mío legalmente, oficialmente, completamente. Quiero. Steven soltó una carcajada. Húmeda, feliz, llena de una alegría tan pura que pareció iluminar toda la habitación. Iba a preguntártelo, confesó, secándose las mejillas con el dorso de la mano libre. Tengo el anillo en mi auto. Lo compré hace 3 semanas. Estaba esperando el momento perfecto. Me ganaste. Siempre voy un paso por delante de ti, Steven Vance. Dwan sonrió con satisfacción, aunque sus propias lágrimas seguían cayendo. Acostúmbrate. Stephen se inclinó, cuidadoso de no presionar a Sofía entre ellos, y besó a Dwan con una ternura que contenía años de palabras no dichas. Cuando se separó, presionó su frente contra la de Dwan, respirando el mismo aire. Sí, susurró contra sus labios. 1000 veces sí. 1.000.000 de veces sí. En esta vida y en todas las que vengan después. Luego se volvió hacia Sofía, que había comenzado a hacer pequeños ruiditos, suaves murmullos de recién nacido que sonaban como la música más hermosa que alguna vez hubiera escuchado. ¿Oyes eso, princesa?, murmuró Steven, acariciando su mejilla. Tus papás se van a casar. Vas a ser la niña de las flores en nuestra boda. Bueno, en realidad probablemente seas demasiado pequeña, pero estarás ahí. Y algún día, cuando seas mayor, te vamos a contar esta historia. Te diremos cómo tu papá Dwan fue el más valiente de todos y le propuso matrimonio a tu papá mientras te sostenía por primera vez. Dwan rió suavemente, exhausto pero completamente feliz. Y le diremos cómo tu papá lloró tanto que casi te mojó toda. Es tu culpa, protestó Steven, pero estaba sonriendo. Tú y esta pequeña criatura perfecta. Me tienen completamente destruido. Destruido en el buen sentido, corrigió Dwan. En el mejor sentido. Stephen besó la frente de Sofía, luego la de Dwan. En el único sentido que importa. 2 días después, salieron del hospital. No había limusina esperando. No había chofer con uniforme. Steven había venido en su auto personal, uno que realmente conducía él mismo, porque quería hacer esto bien. Quería ser el que condujera a su familia a casa de forma segura. Pero no fueron a la mansión Vance. Esa estructura fría y monumental, llena de habitaciones vacías y recuerdos dolorosos, ya no era su hogar. Fueron a una casa nueva, una que Steven había comprado en secreto durante el último trimestre de embarazo de Dwan. Más pequeña que la mansión, sí, pero infinitamente más cálida. Tenía un jardín grande donde Sofía podría jugar algún día. Tenía una cocina enorme con ventanas que daban al este, para que Dwan pudiera cocinar con luz de la mañana. Tenía 3 habitaciones arriba. Una para ellos, una para Sofía, y una que aún no había sido asignada pero que Steven imaginaba llena de posibilidades. Cuando Dwan entró por primera vez,
con Sofía dormida en sus brazos, se detuvo en el umbral. El sol de la tarde entraba por las ventanas, haciendo que todo brillara con luz dorada. Olía a pintura fresca, a madera nueva, a los comienzos. ¿Cuándo? Comenzó, mirando a Steven con lágrimas en los ojos nuevamente. Hace 2 meses. Admitió Steven, pasando una mano por su cabello nerviosamente. Quería que fuera una sorpresa. Quería un nuevo comienzo. Para los 3. Un lugar donde cada habitación no estuviera llena de fantasmas de mi pasado. Un lugar donde pudiéramos construir nuestros propios recuerdos. Dwan no dijo nada. Solo se acercó, cuidadoso con Sofía, y besó a Steven profundamente. Te amo, murmuró contra sus labios. Te amo tanto. Yo también te amo. Steven los envolvió a ambos en sus brazos. A los 2. Más de lo que las palabras pueden expresar. Esa noche, mientras Steven mecía a Sofía en el porche delantero, cantándole suavemente en un tono desafinado pero lleno de amor, y Dwan cocinaba dentro, llenando la casa nueva con el aroma de especias y amor, ambos sabían algo con absoluta certeza. Esto no había sido un cuento de hadas. No había habido un momento mágico donde todo se arregló instantáneamente. Había dolido. Habían sangrado. Se habían roto en 1000 pedazos. Pero a veces, la única manera de construir algo verdaderamente hermoso es desmoronarse primero. Romper los patrones viejos y tóxicos. Dejar ir las versiones de ustedes mismos que ya no sirven. Y luego, pieza por pieza, con paciencia y amor y mucho trabajo duro, reconstruirse. Esta vez de la forma correcta. Esta vez, juntos. Y mientras Sofía dormía en los brazos de su padre, con el sonido de su otro padre tarareando en la cocina flotando a través de las ventanas abiertas, el universo suspiró satisfecho. Porque esto imperfecto, hermoso, difícil, maravilloso, esto era amor real. Y el amor real siempre encuentra el camino a casa. Epílogo, la receta perfecta. 1 año después. El restaurante Sabor de Hogar tenía un cartel de cerrado por evento privado en la puerta, pero nunca había estado más vivo por dentro. No había salones de baile lujosos ni orquestas sinfónicas. No las necesitaban. Las mesas se habían apartado para crear un pasillo central iluminado por cientos de velas y guirnaldas de luces cálidas que colgaban del techo, mezclándose con el aroma a madera, especias y flores frescas. Era una boda. Pequeña. Íntima. Perfecta. Dwan estaba de pie frente al altar improvisado, con un traje color crema que resaltaba su cabello rojizo. Frente a él, Steven vestía un smoking impecable, pero ya no había rastro del CEO frío de antaño. Sus ojos brillaban, húmedos y abiertos, fijos en el hombre que tenía delante. En la primera fila, el señor Donovan sostenía a la pequeña Sofía, que ahora tenía 1 año y balbuceaba alegremente, intentando comerse los pétalos de su vestido. El juez hizo una señal y Steven tomó las manos de Dwan. Le temblaban ligeramente. Hace poco más de 1 año, comenzó Steven, y su voz, profunda y segura, llenó el silencio de la sala. Yo era un hombre que vivía en una fortaleza de cristal. Pensaba que las paredes me mantendrían seguro. Pensaba que amar era una debilidad y que necesitar a alguien era un fracaso imperdonable. Steven apretó las manos de Dwan, acercándose un paso más. Entonces llegaste tú. Con tu caos, con tu comida que sabía ahogar y con ese corazón enorme que no me cabía en el pecho. Destrozaste cada muro que construí, ladrillo a ladrillo. Al principio luché. Luché contra ti y contra nosotros, porque tenía más miedo de que me amaras que de estar solo. Pero tú me enseñaste que el verdadero coraje no es evitar el dolor, es arriesgarse a sentirlo a cambio de la posibilidad de ser feliz. Steven tomó aire, conteniendo la emoción. Te amo, Joan Donovan. Te amo con cada parte rota y reconstruida de mi ser. Prometo pasar cada día del resto de mi vida demostrándotelo. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Sofía necesita. Y prometo, ante todos los presentes, que nunca más dejaré que el miedo me aleje de ti. Eres mi deuda más dulce y mi única libertad. En la sala,
El sonido de narices sorbiendo y pañuelos moviéndose era audible. Incluso los guardaespaldas, parados al fondo, se secaban los ojos disimuladamente. «¿Y yo?», dijo Dwan, con la voz quebrada por la felicidad, «prometo seguir alimentándote, incluso cuando te pongas insoportable con los contratos. Prometo tener paciencia con tu proceso, aunque a veces quiera golpearte con una sartén. Prometo amarte en tus días de éxito brillante y sostener tu mano en los días oscuros». Dwan sonrió, una lágrima rodando por su mejilla. «Me enseñaste que el amor no tiene que ser un cuento de hadas perfecto para ser valioso. Es complicado, es difícil y a veces duele como el infierno. Pero es real. Y es lo más hermoso que tengo. Te amo, Steven Vance. Y elijo amarte, hoy y todos los días, hasta que se me acaben las recetas». «Por el poder que me confiere», empezó el juez, pero no terminó. Stephen ya había atraído a Dwan hacia sí y lo estaba besando bajo una lluvia de pétalos blancos, mientras Sofía aplaudía entusiasmada desde los brazos de su abuelo. Richard, en su papel de padrino, levantó su copa y le susurró a Daniel. «Le dije que eran almas gemelas desde el día 1. Le dijiste que era un idiota emocionalmente estreñido», corrigió Daniel con una sonrisa. «Bueno, técnicamente ambas cosas eran verdad». La música comenzó a sonar. No era un vals clásico, sino una melodía suave de jazz que llenó el restaurante. Mientras los invitados reían y los camareros, que hoy eran invitados también, empezaban a servir el banquete que el propio Dwan había diseñado, la pareja bailaba lentamente en el centro de la pista. Steven apoyó la frente contra la de su esposo. «¿Algún arrepentimiento, señor Vance Donovan?» «Ninguno», respondió Dwan, cerrando los ojos y dejándose llevar. «Bueno, tal vez uno». «¿Cuál?» «Que no servimos pizza fría en el banquete. Hubiera sido un toque poético». Steven soltó una carcajada, esa risa completa, grave y libre que Dwan amaba tanto. «Guárdalo para nuestro 10º aniversario. Te prometo que la comeré con gusto». «Trato hecho». Y así, bailaron bajo las luces cálidas de su propio restaurante, con su hija observándolos con ojos curiosos, rodeados de la familia que habían elegido y la que habían recuperado. Una historia que había comenzado con una deuda impagable, que había pasado por el infierno de la soledad y el sabor amargo de la pizza fría, y que terminaba aquí, con perdón, con nuevos comienzos y con la certeza absoluta de pertenecerse. No, no era un cuento de hadas. Los príncipes no tienen deudas y los castillos no huelen a sofrito. Era algo mucho mejor. Era real. Era imperfecto. Y era, finalmente, suyo. Capítulos extras 1 y 2, Días de papá y princesa. 6 meses después del nacimiento, un sábado por la mañana. Stephen Vance, CEO de un imperio multimillonario, magnate de bienes raíces, alfa dominante temido en salas de juntas alrededor del mundo, estaba actualmente siendo derrotado por un pañal. «No, no, pequeña, quédate quieta solo. Sofía, por favor». La bebé de 6 meses lo miraba con esos ojos verdes idénticos a los suyos y rió. Literalmente río de su sufrimiento. «¿Te parece gracioso?», preguntó Steven, tratando de sujetar las patitas que no dejaban de moverse. «Tu papá está tratando de mantenerte limpia y digna, y tú actúas como si esto fuera un deporte olímpico de esquivar pañales». Sofía emitió un gorjeo que claramente significaba sí, es graciosísimo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron 3 minutos, Steven logró poner el pañal. Estaba torcido, ligeramente flojo en un lado, pero estaba puesto. «¡Ja!», exclamó triunfante, levantando a Sofía. «Papá gana esta ronda». Sofía escupió un poco de leche en su hombro. «Ok, empate entonces». Desde la puerta del cuarto de Sofía, Dwan observaba la escena con una sonrisa. Habían establecido una rutina. Los sábados eran días de papá y Sofía mientras Dwan descansaba o trabajaba en nuevas recetas para el restaurante. Los primeros sábados habían sido interesantes. Stephen había llamado en pánico al menos 5 veces. Pero ahora, 6 meses después, ver a Steven manejando, más o menos,
El cambio de pañal sin ayuda era perfecto. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Dwan desde la puerta. Steven se giró, sosteniendo a Sofía contra su pecho. Absolutamente no. Todo está bajo control. Ignoremos completamente que el pañal está al revés. No está al revés. ¿Está torcido? Críticamente torcido. Pero puesto. Dwan se acercó, besando primero a Sofía en la frente, luego a Steven en los labios. Buen trabajo, papá. ¿Te vas ya?, preguntó Steven, sin poder ocultar el ligero pánico en su voz. Son las 9 de la mañana. Estaré de vuelta a las 5. Son solo 8 horas. 8 horas. Con un bebé. Solo. La has cuidado antes. Pero ella era más pequeña entonces. No se movía tanto. No tenía opiniones tan fuertes sobre todo. Como si lo hubiera entendido, Sofía emitió un grito de protesta y tiró del cabello de Steven. ¡Auch! Sí, exactamente ese tipo de opiniones. Steven trató de liberar su cabello del agarre sorprendentemente fuerte de su hija. Ok, mensaje recibido. Papá necesita cortarse el pelo. Dwan rió y besó a ambos otra vez. Estarán bien. Confío en ti. Ella confía en ti. Solo, trata de mantener la casa en una pieza, ¿sí? Sin promesas. 9:30 de la mañana, operación desayuno. Stephen había preparado todo meticulosamente. Había mirado 3 videos de YouTube sobre cómo preparar papilla de bebé. Tenía su lista de verificación impresa. Tenía el babero. Tenía las cucharas especiales. Lo que no tenía era la cooperación de Sofía. Mira, princesa, es papilla de manzana. Te encanta la papilla de manzana. Literalmente la comiste ayer sin problema. Sofía cerró la boca firmemente y giró la cabeza. ¿Jugamos a este juego? Ok. Papá puede ser paciente. Papá es CEO. Maneja negociaciones difíciles todo el tiempo. Un bebé de 6 meses no puede ser más difícil que los accionistas japoneses. Sofía le lanzó una mirada que claramente decía desafío aceptado. 20 minutos después, Steven tenía papilla en el cabello, en la camisa, en la cara. Sofía tenía aproximadamente 2 cucharadas en su boca y estaba extremadamente orgullosa de sí misma. Ok, tú ganas esta batalla, admitió Steven, limpiándose la mejilla. Pero papá ganará la guerra. Sofía aplaudió, salpicando más papilla. 11 de la mañana, hora del juego. Estaban en la sala de estar, rodeados de juguetes. Steven había extendido una manta suave en el suelo y había colocado todos los juguetes favoritos de Sofía en un semicírculo. Ok, princesa, ¿qué hacemos primero? ¿Los bloques? ¿El peluche? ¿Qué es esto? Steven levantó un juguete de formas geométricas. ¿Tu papi Dwan compró esto? Parece complicado. Sofía ignoró todos los juguetes caros y educativos y fue directamente a las llaves de Steven. No, esas no son para ti. Esas son las llaves del auto de papá. Son importantes y caras y ya las estás mordiendo. Sofía lo miraba mientras masticaba las llaves, babeando profusamente, extremadamente satisfecha consigo misma. Bien. Ganaste otra vez. Pero papá va a desinfectarlas después. Se sentó en el suelo junto a ella, observando cómo exploraba las llaves con fascinación absoluta. Su cabellito rojo, como el de Dwan, estaba despeinado. Sus ojos verdes, como los suyos, brillaban con curiosidad. Era perfecta. ¿Sabes qué, princesa?, dijo Steven suavemente. Tu papá era muy malo en esto al principio. Cuando naciste, tenía tanto miedo de cargarte que temblaba. Pensé que podría romperte solo con mirarla mal. Sofía dejó de masticar las llaves y lo miró. Pero tu otro papá, Dwan, me enseñó. Me enseñó cómo cargarte, cómo cambiar pañales, cómo leer tus diferentes llantos. Y ahora,
Ahora papá es casi competente. Casi. Sofía emitió un sonido que podría haber sido aprobación o podría haber sido gas. Stephen eligió creer que era aprobación. Y quiero que sepas algo importante. Steven se acercó, tocando suavemente su nariz con la de ella. Papá va a cometer errores. Muchos. Como poner tu pañal al revés o darle de comer a un pato tu almuerzo por accidente. Sofía inclinó la cabeza, confundida. Larga historia. El punto es, papá va a ser imperfecto. Pero papá nunca, nunca va a dejarte. Esa es mi promesa. Sin importar qué, papá se queda. Como si entendiera la gravedad del momento, Sofía soltó las llaves y alcanzó la cara de Steven con sus manitas gordas, tocando sus mejillas. Stephen sintió lágrimas picando en sus ojos. Sí, princesa. Papá se queda. 12:30 del mediodía, crisis de la siesta. Según el horario meticuloso que Duan había dejado, porque Duan era organizado así, Sofía debería estar durmiendo la siesta ahora. Sofía tenía otras ideas. Vamos, princesa. Estás cansada. Papá está cansado. Es hora de dormir. Sofía en sus brazos estaba muy despierta, jalando su oreja y balbuceando alegremente. Tu papá Duan hace que esto se vea tan fácil. Te acuesta, te canta un poco, y boom, estás dormida. Cuando papá lo intenta, actúas como si estuvieras en un concierto de rock. Probó meciéndola. Nada. Probó cantando. Sofía lo miró con lo que definitivamente era juicio. Ok, mi voz es terrible. Lo admito. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Finalmente, desesperado, Steven la cargó contra su pecho y comenzó a caminar por la casa, tarareando lo único que recordaba de su infancia, una canción que su abuela solía cantarle. Era una nana española, sobre la luna y las estrellas y los sueños dulces. No recordaba todas las palabras, pero recordaba la melodía. Y lentamente, muy lentamente, sintió como el cuerpecito de Sofía se relajaba contra él. Eso es, princesa. Duerme. Papá te tiene. Cuando finalmente la puso en su cuna, completamente dormida, Steven se sintió como si hubiera ganado una maratón. Tomó una foto rápida, porque Duan querría ver que Sofía realmente estaba durmiendo. Y luego se desplomó en el sofá. Tenía exactamente 10 minutos de paz antes de que su teléfono vibrara. Richard, ¿cómo va el día de papá? Stephen, he sido derrotado por un pañal, atacado con papilla, y manipulado para darle mis llaves del auto. Está ganando 3-0. Richard, jajaja. ¿Necesitas refuerzos? Stephen, negativo. Esto es guerra personal ahora. Papá no se rinde. Richard, ese es el espíritu. Te veo el lunes. Si sobrevives. Stephen, no hay garantías. 2 de la tarde, aventura en el parque. Steven había empacado la pañalera como si fueran a una expedición al Himalaya. Pañales, toallitas, cambio de ropa, snacks, agua, bloqueador solar, sombrilla, mantas, juguetes, y probablemente algunas cosas que olvidaba para qué eran. Sofía iba en su cochecito, con un sombrero ridículamente adorable que Duan había insistido que usara. El parque estaba lleno de familias. Otros padres, muchos omegas, algunos alfas, todos luciendo mucho más relajados que Steven. Ok, princesa, hora de explorar. La sentó en el pasto, sobre una manta, porque Duan mataría si la pusiera directamente en el suelo, rodeada de sus juguetes. Sofía ignoró completamente los juguetes y fue directamente a arrancar pasto. No, no, princesa, el pasto no es para comer. Es para estar en él. O algo así. Dios, papá necesita leer más libros de crianza. ¿Primera vez en el parque? Preguntó una voz amable. Steven levantó la vista. Una omega mayor, probablemente de unos 60, sonreía gentilmente mientras su nieto jugaba cerca. ¿Es tan obvio? Preguntó Steven. Solo un poco, ella rió. Pero lo está haciendo bien.
La pequeña se ve feliz. Steven miró a Sofía, quien ahora tenía pasto en la boca y estaba absolutamente encantada con la vida. Ella tiene bajos estándares. Los bebés son simples. Comida, amor, atención. Todo lo demás es extra. La Omega se inclinó. ¿Puedo? Claro. La Omega se sentó junto a ellos. Mi hijo era igual. Siempre intentando comer cosas que no debía. Ahora es doctor. Así que claramente sobrevivió al pasto. Eso es, extrañamente reconfortante. Pasaron unos minutos hablando sobre bebés, sobre crianza, sobre lo aterrador y maravilloso que era. Y Steven se dio cuenta de que esto era agradable. Ser solo un papá en el parque, hablando con otro padre, sin el peso de ser Steven Vance, CEO. Cuando la Omega se fue, le guiñó el ojo. Lo está haciendo mejor de lo que creí, joven. Esa bebé tiene suerte de tenerlo. Steven miró a Sofía, quien ahora estaba tratando de atrapar una mariposa con sus manitas. Gracias, susurró, aunque la mujer ya se había ido. 4 de la tarde, crisis de vestuario. Sofía había logrado, en el espacio de 30 minutos, ensuciarse completamente. Stephen no estaba seguro cómo. Solo sospechaba que los bebés tenían poderes sobrenaturales. Ok, princesa. Hora del baño. Había bañado a Sofía antes, pero siempre con Dwan supervisando. Esto era responsabilidad total. Preparó el agua, no muy caliente, no muy fría, puso todos los juguetes de baño, tenía la toalla lista. Aquí vamos. Poner a Sofía en el agua fue como poner a un pez de vuelta en el océano. Inmediatamente comenzó a chapotear, riendo, salpicando agua por todas partes. Sí, te gusta el agua. Como a papá. Aunque papá prefiere duchas que no involucren patos de goma. La lavó cuidadosamente, asegurándose de limpiar cada pliegue. Dwan había sido muy específico sobre esto, enjuagando el champú de bebé de su cabellito rojo. Sofía lo miraba con esos ojos verdes grandes, completamente confiada, completamente relajada. Y Steven sintió su corazón expandirse tanto que dolía. Te amo, princesa, susurró. Papá te ama tanto. Sofía le salpicó agua en la cara como respuesta. Tomaré eso como un yo también te amo, papá. 5:30 de la tarde, el regreso de Dwan. Cuando Dwan llegó a casa, encontró a Steven dormido en el sofá con Sofía dormida en su pecho. Ambos estaban en pijama, bueno, Steven en pants y camiseta, Sofía en su pijama de osito, completamente exhaustos. Dwan tomó una foto rápida antes de acercarse. ¿Steven? Susurró. Stephen se despertó con un sobresalto, automáticamente abrazando a Sofía más fuerte. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Está bien, Dwan rió suavemente. Todos están bien. ¿Cómo fue tu día? Stephen miró a Sofía, aún dormida pacíficamente en su pecho, luego a Dwan. Agotador. Humillante. Sucio. Caótico. Sonrió. Perfecto. Fue perfecto. Dwan se sentó junto a él, besándolo suavemente. ¿Sobrevivieron? Apenas. Ella es implacable. Tiene tu terquedad y mi todo lo demás aparentemente. ¿Hubo algún desastre mayor? Depende de tu definición de mayor. ¿Un pañal al revés cuenta? ¿Al revés? ¿Cómo? No preguntes. Es un misterio para mí también. Dwan rió, y era el sonido favorito de Steven después de la risa de Sofía. Te amo, dijo Steven de repente. A ambos. Gracias por confiar en mí con ella. Por darme la oportunidad de ser su padre. Eres un gran padre, Steven, Dwan tocó su mejilla. Lo eres. Y cada día lo demuestras más. Incluso cuando pongo los pañales al revés. Especialmente entonces, Dwan sonrió. Muestra que lo estás intentando. Y eso es lo que importa. Sofía se movió en el pecho de Steven, haciendo pequeños sonidos de bebé.
Hora de cenar para alguien, observó Dwan. ¿Para ella o para mí? Porque honestamente, ambos estamos hambrientos. Para los tres. Dwan se levantó, extendiendo las manos para tomar a Sofía. Preparé tu favorito. Está en el auto. Y también traje postre. ¿Te dije que eres el mejor omega del universo? No en las últimas 5 horas, así que estaba empezando a preocuparme. Cenaron juntos, los tres, en la mesa de la cocina que antes era demasiado formal y ahora estaba cubierta de juguetes de bebé y manchas de papilla. Y mientras Steven alimentaba a Sofía, con solo moderado desastre esta vez, observó su vida. Una vida que hace un año parecía imposible. Una vida con amor, con familia, con noches caóticas y días exhaustos. Una vida perfectamente imperfecta. ¿En qué piensas?, preguntó Dwan, notando la expresión en su rostro. En que soy el hombre más afortunado del mundo, respondió Steven simplemente. Y en que nunca voy a dar esto por sentado. Bien. Dwan alcanzó su mano a través de la mesa. Porque nosotros tampoco te damos por sentado. Sofía eligió ese momento para escupir papilla de zanahoria en la cara de Steven. Dwan estalló en carcajadas. Steven se limpió la cara con una sonrisa. Ok, tal vez ella me da un poco por sentado. Es tu hija. Es su derecho. Y mientras limpiaban el desastre juntos, mientras ponían a Sofía a dormir con la nana española que ahora Steven cantaba todas las noches, mientras se acurrucaban en la cama exhaustos pero felices, Steven supo con certeza absoluta, había roto el ciclo. Su hija crecería sabiendo que era amada. Sabiendo que su padre se quedaba. Sabiendo que el amor no era algo que temer, sino algo que celebrar. Y eso, pensó Steven mientras se quedaba dormido con Dwan en sus brazos y el monitor de bebé en la mesita de noche, eso era todo lo que importaba. 3:47 de la mañana. Stephen se despertó con el llanto de Sofía a través del monitor. Se levantó sin despertar a Dwan, quien había tenido turno en el restaurante y necesitaba dormir, y fue al cuarto de Sofía. SHH, princesa. Papá está aquí. La cargó, revisando su pañal, seco, milagrosamente, ofreciéndole agua, rechazada, meciéndola suavemente. ¿Solo querías compañía? ¿Papá es compañía a las 3 de la mañana? Sofía se acurrucó contra su pecho, su pequeño puño agarrando su camiseta. Steven se sentó en la mecedora, arrullándola suavemente, cantando la nana española en voz baja. Y mientras la miraba, mientras veía cómo sus ojitos se cerraban lentamente, confiada completamente en que papá la protegería, Steven sintió algo que no había sentido desde que tenía 8 años. Paz completa. Te lo prometí, ¿verdad, princesa? Susurró. Papá se queda. Siempre. En las buenas, en las malas, a las 3 de la mañana cuando solo quieres que te carguen. Papá está aquí. Sofía suspiró en su sueño, completamente satisfecha. Y Steven supo, con cada fibra de su ser, que finalmente había encontrado su camino a casa. No a una casa de cristal y acero, sino a un hogar hecho de amor, risas, pañales al revés, y momentos perfectamente imperfectos con las dos personas que significaban todo. Su familia. Su hogar. Su todo. Fin. Capítulo extra 2. 3 años después de la boda. El domingo en la casa de los Vance Donovan olía a 3 cosas: café recién hecho, jarabe de arce y caos. Papá, mírame. Soy un fantasma. Stephen se giró desde la estufa, espátula en mano, justo a tiempo para ver a Sofía, de 4 años, lanzarse una nube de harina a la cara. Su cabello rojo, herencia de Dwan, ahora era blanco, y sus ojos verdes, herencia de Steven, brillaban con travesura pura. Sofía Vance. Dijo Steven, tratando de sonar severo pero fallando miserablemente, se supone que la harina va en la masa, no en tu nariz. El fantasma tiene hambre, declaró ella, cruzándose de brazos. Dwan entró en la cocina, bostezando y rascándose el estómago. Llevaba una camiseta vieja de Steven que le quedaba enorme y pantalones de pijama. ¿Por qué mi hija parece una galleta cruda?, preguntó,
besando la mejilla de Steven y robándole un sorbo de café. Tu hija está expresando su arte culinario, respondió Steven, besando a su esposo. Buenos días, amor. Buenos días. ¿Por qué estamos despiertos tan temprano en domingo? Normalmente los domingos son para pereza y mimos. Stephen apagó la estufa y sirvió una torre de panqueques perfectos. Había tomado clases con Duane. Su expresión cambió, volviéndose un poco más seria, un poco más nerviosa. Tengo una sorpresa, dijo Steven. Para los dos. Duane entrecerró los ojos mientras cortaba un panqueque para Sofía. Si es otro pony, la respuesta es no. El jardín no es un zoológico, Steven. No es un pony. Coman rápido. Tenemos una cita a las 10. El refugio segundas oportunidades. Cuando el auto se detuvo frente al edificio de ladrillo con el letrero de adopción de mascotas, Duane sintió que se le estrujaba el corazón. Miró a Steven. El alfa estaba aferrado al volante, con los nudillos blancos. Steven, susurró Duane. Se lo prometí, dijo Steven, mirando al frente, con la voz un poco ronca. Se lo prometí al doctor Nakamura. Y me lo prometí a mí mismo. A ese niño de 8 años al que le quitaron a Luna. Duane extendió la mano y cubrió la de su esposo. ¿Estás listo? Steven respiró hondo, el aroma de las feromonas de su esposo calmándolo. Miró por el retrovisor a Sofía, que estaba cantando una canción inventada sobre panqueques. Sí. Estoy listo. Entraron al refugio. El sonido de ladridos llenó el aire. Sofía se escondió detrás de las piernas de Duane al principio, pero sus ojos curiosos lo miraban todo. Una voluntaria los llevó hacia la zona de los cachorros. Había muchos. Saltarines, ruidosos, demandantes. Son lindos, dijo Duane, acariciando a un dálmata hiperactivo. Pero Steven no miraba a los perros ruidosos. Caminó hacia el final del pasillo, hacia una jaula que parecía vacía. En la esquina, hecho una bolita dorada y temblorosa, había un cachorro. No era un Golden Retriever puro como Luna, era una mezcla, con una oreja caída y la otra parada, y ojos grandes y asustados. Steven se arrodilló frente a la jaula. No hizo ruido. No intentó tocarlo. Solo se quedó allí, emanando calma, controlando sus feromonas para que fueran suaves, seguras. Hola, susurró Steven. Sé cómo te sientes. El mundo es grande y ruidoso y da miedo, ¿verdad? El cachorro levantó la cabeza. Olfateó. A mí también me dejaron solo una vez, continuó Steven, ignorando a la voluntaria y a Duane, hablándole directamente al alma del perro. Pensé que si me escondía, nadie podría lastimarme. Pero me perdí las cosas buenas. Poco a poco, arrastrando las patas, el cachorro se acercó a los barrotes. Steven metió un dedo. El cachorro lo lamió. Una lamida tímida, suave. ¿Papá, está triste?, preguntó Sofía, acercándose con cuidado. Estaba asustado, princesa, dijo Steven, cargando a su hija para que viera. Pero creo que acaba de encontrar a su familia. Stephen miró a Duane. Tenía los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Qué opinas? Opino que es perfecto, sonrió Duane. Se parece a ti. Gruñón por fuera, pero un malvavisco por dentro. De vuelta a casa, el jardín. 2 horas después, el jardín trasero, que ahora tenía columpios y juguetes esparcidos, tenía un nuevo habitante. El cachorro corría torpemente por el césped, persiguiendo a una Sofía que reía a carcajadas. Stephen y Duane estaban sentados en el porche, con tazas de té en las manos, observando la escena. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Duane, recostando la cabeza en el hombro de su alfa. Steven miró al perro dorado corriendo bajo el sol. Pensó en el jardín de su abuela en Andalucía. En el olor a cítricos. En la promesa de que la vida puede ser dulce otra vez. Limón, dijo Steven. ¿Limón? Duane rió. ¿Como la fruta? Como los árboles de mi abuela. Como el sol.
Sí, limón. Limón Vance Donovan, probó Dwan. Me gusta. Suena fresco. Stephen pasó un brazo alrededor de Dwan y lo atrajo más cerca. Gracias. ¿Por qué? Preguntó Dwan. Tú hiciste todo el trabajo. Tú fuiste a terapia. Tú rompiste el ciclo. Gracias por esperarme, dijo Steven, besando su sien. Por darme una razón para ser valiente. En el jardín, Limón tropezó con sus propias patas y rodó por el pasto. Sofía se tiró al suelo con él, abrazándolo, y el perro le lamió la cara llena de harina seca. La risa de su hija llenó el aire. El ladrido feliz del perro resonó contra las paredes de la casa. El calor de Dwan a su lado era constante y real. Steven cerró los ojos un momento y respiró hondo. Ya no había fantasmas en esta casa. Ya no había deudas. Ya no había miedo. Solo había amor. Mucho, ruidoso y desordenado amor. Te amo, susurró Steven. Y yo a ti, hombre de los limones. Respondió Dwan. Ahora ven, creo que tu perro se está comiendo mis zapatos ortopédicos. Steven rió, se levantó y corrió hacia el jardín, sintiéndose, por primera vez en su vida, completamente libre. Fin. Gracias por llegar hasta el final de esta historia original creada por mí. Si te gustó y quieres más novelas así, den like, suscríbete y deja tu comentario diciéndome qué te pareció. Tu apoyo significa todo para mí.